Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga en esta tarde, hermanos. Amén. Amén. Vamos a dar inicio y seguimos con lo mismo, hablando de la oración y del resultado de estar llenos de la oración. Amén. Que si estamos llenos de oración y cumpliendo, se tiene que ver una prueba. Aleluya. Algo que pruebe de que está uno orando. Amén. ¿Sí? Y eso es lo que estamos hablando. ¿Sí? Amén. O en otras palabras lo dirías, la llenura del Espíritu Santo, el estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Sí, que Aleluya. eso es algo que también ambos lados, como lo quiera poner, el resultado de buscar la oración, Aleluya. Amén. que termina en la llenura, Amén. ¿sí? Viene a empezar con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Pero hay unos resultados. Y vamos a ir a Lucas 19:30. Y dice así, aquí hay otro milagro. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Amén. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Amén. Amén. Aquí el Señor les dice, los envía sin saber. Aleluya. El Señor les da, está en cierto lugar y envía a los apóstoles. Vayan Aleluya. y hagan esto, van a hallar así a un hombre, así, Amén. así. Amén. Y va a pasar esto. Amén. O sea, que hizo un milagro, profetizó, pero que pasó. Aleluya. Amén. Que lo vivieron inmediatamente. Amén. A no mucho tiempo, a lo mucho 2 horas de distancia. Lo mismo que el pez, mijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Del 29 hasta el 34 fue cuando desataron, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Amén. Los mandó a que pidieran prestado un pollino, pero el Señor no les dijo ni a qué casa, solo les dijo, Aleluya. cuando hayan un hombre con un cántaro de agua, Gloria a Dios. a ese sigan, Aleluya. y donde él entre, desaten el pollino. Amén. Ellos Amén. lo desataron ahí. Él les dijo, pidan el pollino. Amén. Pero esto lo desataron antes de pedirlo. Aleluya. Con que si no es cierto que... Con que se hayan equivocado y ellos Amén. estuviera adentro. Con que si no es este el burro. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ir a Lucas 22. Gracias, Jesús. Señor, aquí hay otro burro. Te place. Aleluya. Hasta para eso hay que ser, Abusado. no, privilegiado y ser elegido. Amén. Porque no a cualquier burro se... Se desata. Sí. Amén. Ay. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aleluya. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus Hermanos. hermanos. Amén. 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 Aquí el Señor le estaba dando un milagro, una palabra para Pedro. Aleluya. Amén. ¿Sí? Amén. Le estaba profetizando. Aleluya. Y una profecía cuando se cumple es un milagro. Aleluya. Y vamos a ir a comprobarlo hasta el versículo 54 de ese mismo. Amén. ¿Sí? Dice,
53, le empiezo leyendo. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, dice Jesús. Amén. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aleluya. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Amén. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Amén. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Amén. Y Pedro dijo: hombre, te di, no lo soy. Amén. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de qué estás hablando. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén. Amén. Que las palabras que el maestro le dijo a Pedro, Pedro las vio cumplirse. Esa es una profecía, pero un milagro. Amén. Amargo en este caso, por Amén. lo que pasó. Amén. Amén. Pero por eso nomás es que lo traigo. Amén. Amén. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aleluya. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Amén. A Lucas. Amén. Amén. Aquí está, dice, cuando 40, en el mismo versículo 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Amén. Aquí vemos otro milagro. Amén. Amén. Que hay circunstancias que, aunque ande uno lleno Aleluya. del Espíritu, a veces, y guiado por el Espíritu, va a requerir a veces que venga la ayuda del cielo, Aleluya. del Padre. Amén. 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 Eso le faltó a Elías, Aleluya. ¿sí? Cuando mató a los 850 o 950 profetas de Baal, 850. que le dijo Jezabel, la reina Jezabel, Amén. que así me hagan los dioses si de aquí a tal hora no te he matado, Amén. ¿sí? Si de aquí a mañana no has muerto, Igual que los profetas. igual que los profetas, o sea Amén. que lo iba a seguir para matarlo, Amén. Lo iba a decapitar. lo quería decapitar, y Elías huyó. Amén. Elías huyó. Entonces aquí podemos ver de que a Elías le hizo falta el consultar Amén. al Padre Aleluya. para recibir esa ayuda Aleluya. en un momento de no saber qué hacer, Amén. ¿sí? Y eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Estaba lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, pero estaba consultando todavía, Señor, pidiendo como Gedeón: Señor, dame prueba, Amén. Amén. fortaléceme, Aleluya. Señor, si es tuyo, que esto pase. Amén. Amén. Aleluya. Pidió ayuda a quien Se la podía dar. se la podía dar. Amén. Para cumplir el propósito por el cual había venido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Bendito Dios.
Vamos a ir a San Juan. Aleluya. San Juan 4:43. Amén. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Amén. Como aquí el Señor dice, el hombre estaba impaciente. Amén. No quiso recibir el regaño. Aleluya. Dice: Señor, por favor, no me regañes, que ten misericordia. Casi. Amén. Sí, porque él estaba diciendo: si no ves milagro, no vas a creer. Aleluya. Amén. Entonces el Señor soltó la palabra, le dijo: ve, tu hijo vive. Que cuando andas lleno del Espíritu Santo, si alguien te pide algo, se puede dar la palabra y Amén. sucede. Amén. Dios, si es voluntad de Dios, amén, hasta donde esté la persona, amén, va a ser respaldada. Amén. Y esa la vemos en varias, como 3 ocasiones. Amén. Amén. No nomás esa, pero fueron varias ocasiones Aleluya. en el cual intervienen personas. Aleluya. Amén. 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 La mujer Sirofenicia, Amén. dice: mi hija está enferma de demonio. Amén. Mujer, ve, tu hija es sana. Amén. El siervo del centurión, Amén. cuando el centurión manda o en una versión dice que el centurión manda a los judíos y luego vienen a los... él. Sí, en una dice que el centurión venía a él, y en otra dice que manda a los de la sinagoga. Amén. Para que le pidan el favor. Amén. ¿Sí? Y Jesús dice que no había hallado tanta fe, pero Amén. también sin necesidad de ir, solo dio la palabra y fue sanado. Amén. Aquí también el hijo de este oficial. Aleluya. Amén. El Señor dio la palabra y se cumplió. Amén. Y dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Amén. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 la dejó la fiebre. Amén. Amén. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aleluya. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 5, versículo 2. Amén. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Amén. Amén. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aleluya. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Aleluya. Amén. Señor, le respondió el enfermo, Amén. no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy otro desciende antes que yo. Aleluya. Jesús le Amén. dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito. Esa es otra enseñanza o otro milagro, pero en las circunstancias en que pasa, que lo rodean, el lugar donde pasa me llama la atención, porque casi en ningún otro lado, quitando los evangelios, oye uno de que estaba ese lugar para la sanidad de los enfermos del pueblo. Amén. O sea, era tanto la dureza de los, habíamos dicho y comentado, la dureza de los escribas y fariseos que escondieron el nombre, que lo que Dios tuvo que hacer fue que un ángel bajara A estarlos ayudando una vez por a año. estarlos ayudando. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Y no dice cada cuándo. Tenían que esperar y estar atentos. Sí, dice, después de, ¿dónde está el 2? Dice, y ahí en Jerusalén cerca de las puertas de un estanque llamado, dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del De agua. tiempo en tiempo, Descendía, nomás de dice. tiempo en tiempo el estanque y agitaba el agua así. Aleluya. Sí, o sea que tenía cierto, pues cuando él quisiera, Sí. sí, Amén. O sea, tenían que estar muy atentos. muy atentos a lo que Dios iba a hacer. Aleluya. Amén. Así tendríamos que estar hoy, Amén. pero lastimosamente no estamos. Aleluya. Así, Amén. Amén. Aleluya. bendito. Entonces, no es mencionado por muchos o no se le toma importancia de que el Padre, así como mandó al Hijo a hacer milagro, mandaba un ángel. Y aunque mandaba el ángel, todavía había gente que tenía hambre de milagros, de cosas de Dios, y no alcanzaba o estaba impedido. Amén. Porque si ya tenía 38 años así y nadie lo movía, entonces iba casi a morir así, Sí. Amén. si no había quien le ayudase o tuviera misericordia de él. Bueno, se supone que estaba paralítico, alguien lo llevaba. O sea, ¿por qué no estaban atentos para aventarlo? Tal vez no, alguien le daba raite, pero ahí lo, así como Ahí lo aventaban a ver ahí quién lo lo, aventaban. a ver quién le hacía el favor de meterlo. Sí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, surgen muchas preguntas, dice, o ahí lo dejaban o ahí vivían, Amén. esperando, dice, no me voy, aquí déjenme pasar a ver, pero pues si no se podía mover. Amén. ¿Mm? Su parálisis. Necesitaba alguien que le diera de comer, mijo. Amén. Alguien que le estuviera cambiando, supliendo sus necesidades. El paralítico, pues sí puede vivir de las limonas, pero ¿quién lo alimenta? ¿Quién Amén. lo...? Acuérdense que el pueblo tenía un encargo, las viudas, el pobre, el huérfano, la viuda. el pobre, el huérfano y y el el extranjero. extranjero. Entonces tenían que permitirles, si les pedían o cualquier cosa, hacerlo, porque si no así se les arrancaba. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a Juan 8:2. San Juan. Amén.
Y Jesús fue al monte de los olivos, el 1, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó, y en la ley Nos mandó mandó Moisés apedrear. apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Milagro. Aleluya. No condenó a la mujer. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se vería como eso, como un milagro, pero sí, porque la libró de morir, Por supuesto que sí. la libró de ser apedreada. La libró de muchas cosas en ese momento. Amén. Claro que sí. Y todavía le dijo: ni yo te condeno. Amén. Para lo que él venía. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, vas a saber si la pregunta que se te hace o la prueba que está enfrente es para tentarte. Aleluya. O para poder acusarte. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es Enviado. del enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Amén. Aquí el Señor hace otro milagro. Amén. De un ciego, como hablábamos la vez pasada del otro ciego. Amén. De los ciegos, de los ciegos y del otro ciego. Aleluya. Dice: de alguien que nació. Amén. Y ahí rompe muchos paradigmas para muchos de que era por que alguien pecó. Sí, porque los padres habían pecado o él. Sí, pero les dice: no pecó ni los padres. Amén. Ni él pecó, sino simple y sencillamente que algunos están para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, ¿por qué está este atado? ¿Por qué está este tan rebelde? No te apures, es para que la gloria de Dios nomás se manifieste. Amén. Santo Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ir al 11:17. Amén.
Aleluya. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Amén. Amén. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a